Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su Doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal que vive América Latina. Con un abrazo muy cordial a nuestros internautas que algún día seremos poder, seremos una agrupación, un movimiento con capacidad de elegir y de incidir en aquellos que deciden nuestra suerte y nuestra muerte. Por cierto, una felicitación siempre a los mexicanos que volvieron a reintegrarse como nuestros hermanos, que dejaron de ser el pueblo sumiso, el pueblo humillado, el pueblo empobrecido y la fosa mortal, el corredor mortal por donde nuestros latinoamericanos tenían que pasar y padecer para llegar a los Estados Unidos. Espero que un día puedan librarse de todas aquellas gentes que se dedicaron a la trata de seres humanos y convirtieron la vida de nuestros migrantes al cruzar la frontera norteamericana, para la frontera norteamericana, en una vida insoportable. Pero bien, hoy les quiero hablar del legado de Chávez y la forma como han valorado ese legado el presidente Lenín Moreno y el presidente Rafael Correa. En primer lugar, analicemos cuál es el legado de Chávez. Para muchos, Chávez, Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, que gobernó hasta antes de Maduro, era un ejemplo de valentía, de lucidez y de determinación latinoamericana. Pero después se lo llamó populista, que es una definición con la cual se quiere resumir, se le quiere dibujar a toda aquella gente que pretende usar el poder para ganar a las masas, utilizando básicamente la propaganda y el mesianismo, o sea, el regalar cosas. Ese es el concepto del populismo. Populismo es la forma en que un gobernante se desempeña pretendiendo ganar continuamente las elecciones a través de ofrecer regalos y dádivas a cambio de votos a la población. Pero este sistema populista que originalmente existió siempre, recordemos que en Roma los emperadores romanos regalaban pan y circo al pueblo para mantenerse en el poder. Y lo mismo hicieron muchos de aquellos presidentes que hemos tenido en toda América Latina y en Estados Unidos y en todos los países desarrollados. Pero básicamente el populismo se convirtió en una forma de gobierno a través de el socialismo, a través de el nazismo y a través de el fascismo. ¿Cómo se convirtieron en formas de gobierno? En fin, el propósito fundamental del socialismo era concentrar el poder en un grupo de personas que se decían representantes de los trabajadores, especialmente de los obreros, porque es un movimiento que nace de la clase obrera cuando la industria convertía a los seres humanos en verdaderos seres autómatas, sin capacidad de criterio, sin capacidad de nada, los destruía en su vida personal y eran apéndices de máquinas. Entonces generó toda una clase de seres humanos
que no se podían reconocer ni a sí mismos, porque todos eran iguales y reaccionaban iguales frente a las máquinas, porque las máquinas decidían su suerte, su muerte, su destino, etcétera, etcétera, porque eran apéndices de las máquinas. Le ayudaban a las máquinas a ser más útiles cortando árboles, le ayudaban a las máquinas a ser más útiles colocando llantas, pintando, etcétera, etcétera. En fin, nació un movimiento que es el movimiento socialista, que en teoría de Marx era cuando el Estado asume la protección de los seres humanos. Se diferencia del capitalismo, que es cuando el Estado asume la protección de los capitales, del dinero. Entonces, el Estado, cuando asume la protección del dinero, se llama capitalismo. El dinero es más importante que el ser humano. Y todo aquello que represente dinero, o sea, más importante la máquina que produce dinero que el trabajador que mueve la máquina. Y esto es el capitalismo. El capitalismo es la forma de gobierno que protege al dinero, a la riqueza. No importa de quién sea la riqueza, si la riqueza es del fulano, del menguano, si es del banquero, no importa. Lo importante es que protege el dinero. El dinero puede pasar de mano en mano, de cabeza en cabeza, de ser humano en ser humano. Lo importante es proteger al dinero. En cambio, el socialismo lo que considera que lo más importante es proteger al ser humano. Y entonces le da educación, le da salud, etcétera, etcétera. Pero el socialismo procura el pleno empleo, es decir, que todos trabajen, que todos estén ocupados. Se considera que el ocio es un pecado en el socialismo y además es un peligro, no solamente que es un pecado, porque la gente ociosa va a atacar al sistema. Pero, ¿dónde falla el socialismo y el capitalismo? Pues el socialismo y el capitalismo fallan en que en el capitalismo los seres humanos no sirven para nada, son cambiables, son reemplazables. Los seres humanos se les puede mandar a la guerra, se los puede matar, se les puede utilizar como empleados públicos, se les puede cambiar, se hace contrato, se cambia, todos son reemplazables. La institución es la que queda. La mentira esa, ¿no? Más importante la institución, es más importante el banco, es más importante la empresa, es más importante el ministerio, es más importante la patria. Usted es una pobre tontería, humano. Usted solamente es un salario que hay que pagar y un tipo que tiene un precio. En el socialismo se pensó que la cosa ahí podía ser diferente. Los seres humanos ya no tienen precio, porque los seres humanos son los propietarios de todo lo que existe. No son las cosas las propietarias de las personas, son las personas las cosas las propietarias de las cosas. Entonces, al ser el ser humano el que maneja el mercado, el que maneja la propiedad, el que maneja las cosas, y ser más importante los seres humanos, entonces el socialismo nos dio otra dimensión. En un accidente de tráfico en el capitalismo, el problema era que el bus se chocó. En el socialismo, que los pasajeros murieron, porque era más importante los pasajeros. En el capitalismo era más importante el bus, o el daño en la carretera. Entonces, esta era la diferencia entre el socialismo y el capitalismo. Pero, cuando el socialismo se fractura es porque este interés por todos es asumido por un grupo. Este grupo se considera el heredero de la voluntad popular. En cambio, en el capitalismo, los ricos se consideran los herederos del dinero. El dinero es algo que tiene vida, que se reproduce solo, viene de Dios. Dios se convierte en plata, en dinero, y Dios entra a través del dinero en ti. Entonces, Dios, dinero. En el socialismo, el concepto imaginario del ser humano, de la masa humana, la masa sin identidad, el ser humano sin identidad, el número, la cédula de identidad, esa masa humana tiene identidad a través de un ser humano, un Fidel, un Che, un Stalin, un Lenin,
etcétera, etcétera. Cuando la masa humana pierde su identidad y se identifica a sí misma con un solo ser humano. Ese fue el gran error del socialismo. En ese momento, cuando nace el socialismo, los obreros todavía no eran educados, todavía no eran alfabetizados. Y entonces la alfabetización, la educación, comienza a crearle dificultades de expansión al sistema socialista y comunista. El sistema socialista y comunista se expande fácilmente en los lugares donde falta educación y comunicación. Entonces se expande muy bien en Cuba, que es un país analfabeto, se expande en África, que son una tierra de analfabetos, se expande en China, que es una completamente analfabeto, se expande en Rusia, que es completamente analfabeto prácticamente, y no habían medios de comunicación, porque los medios de comunicación es otra forma de educación. La diferencia está en que en el colegio, la información que transmite el colegio y la escuela y la universidad es un conocimiento de larga duración, donde ese conocimiento pasa mucho tiempo más antes de que se convierta en mentira, en duda. En cambio, los medios de información son algo que te da el conocimiento que es válido solo por el día de hoy. Para el día de mañana ya no sirve para nada. Ya, pasó, se acabó. Entonces, esa es la diferencia entre los medios de comunicación y los medios educativos. Entonces, donde no había medios de educación y no había medios educativos, prosperó el sistema socialista tipo Mao, tipo Lenin, tipo Stalin, tipo Fidel. Pero no prosperó en los lugares donde ya había educación, el resto de Europa, y no prosperó en los lugares donde ya había medios de comunicación, caso de América Latina. Había ya periódicos, había ya radios, etcétera, etcétera. Es decir, donde ya había conocimiento, no era fácil que prospere el socialismo. ¿Por qué no prosperaba el socialismo? Porque el error fundamental del socialismo era la concentración en pocas cabezas del poder. Bien, estamos viviendo una época diferente en que aparece la distribución de la riqueza, la distribución del conocimiento y la distribución del poder. No era posible la distribución del poder en el tiempo de antes. ¿Por qué no era posible? Porque habían leyes que solamente les permitían votar a los que sabían, a los que tenían plata, a los que no eran negros, a los que no eran mujeres, a los que no eran de provincias, a los que no eran extranjeros, a los que no eran gay, a los que no eran católicos, a los que no eran evangélicos, etcétera, etcétera. Habían siempre reglas de juego que impedían a todos votar, pero se cambiaron las constituciones en el mundo y ahora se procura que todo el mundo pueda votar. En segundo lugar, la gente comenzó a aprender, ya es leer y a escribir, y entonces el analfabetismo fue superado por el alfabetismo, pero más gentes estudiadas que gentes analfabetas. Eso pasa recién en la segunda mitad del siglo XX. Luego aparecen nuevos medios de comunicación, la radio, la televisión, el internet, y la radio y la televisión, la prensa, que especialmente radio y televisión, comienzan a darle a la gente conocimientos inmediatos. En cambio, las universidades, escuelas y colegios que se propagan por todo el planeta Tierra comienzan a darle a la población conocimientos inmediatos, de largo plazo. Pero llega el internet y te da las dos cosas al mismo tiempo, y cambia todo el sistema, se cambian las reglas del juego y aparece una nueva modalidad, otro tipo de ser humano, el ser humano que puede tener acceso al conocimiento sin tener que ir a la escuela, sin tener que ir a la universidad, sin tener que pagar, sin tener que comprar el periódico, sin tener que pagar por la televisión, por el servicio. Solamente basta con que tenga un celular, tenga conexión a internet, tenga un mínimo de dinero y comienza a poder consultar y poder aprender y poder hacer cambio totalmente. Asimismo, en los medios de comunicación, la televisión, National Geographic, History Channel, comienzan a tener más sintonía que los programas de entretenimiento. Y los periódicos comienzan a publicar más noticias de tipo educativo que de tipo informativo. Entonces, se comienza a cambiar la cosa. Y aparece otro nuevo ser humano. Ya no es el ciudadano, ya no es el camarada, ya no es el tabarishi. Es
la persona, usted y yo, gentes con identidad. Y en este momento es donde se producen los trastornos y aparecen nuevas formas de liderazgo, entre ellas la de Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, Lula, Ortega y otros más. Bien, esto lo vamos